comparto cualquier cosa, Luisito, vos me vas Dale. avisando, ¿sí? Bueno, estamos nuevamente. Voy a presentar pantalla completa. No, pantalla completa no, vamos a presentar una ventana. Que sea la ventana de... No se me fue. A ver, me avisan si se está viendo. Ahí sí, Fernando. Sí. Está como raro, no sé qué le pasa. A ver. Tamaño real. Se ve muy pequeño ahí. No, se ve bien. Bien. Hace como un defecto raro acá en mi pantalla. Bueno. Para los chicos del instituto esto es como un pequeño repaso, entonces. Para integración Arial 1, eventualmente. El que no dio integración Arial 1, preste atención. Bueno. Cuando nosotros hablamos de un sistema de información geográfico, la principal característica que nosotros hacemos referencia, y como recién lo presentaba hace un pequeños minutos, a ver, esperen porque no sé si puse a grabar. ¿Qué dice acá? Deteniendo la grabación. No estoy grabando. Pero por las dudas, freno y bueno. Ahí está. Bien, ahí está grabando nuevamente. Entonces, decíamos esta cuestión. Las características de lo que nosotros vamos a estar trabajando en un sistema de información geográfico y todos aquellos que trabajen con datos de la realidad es que están ubicados dentro de un sistema de referencia de coordenadas. De referencia a una suerte de parametrización que nosotros le vamos a dar al planeta Tierra específicamente, donde vamos a darle una, digamos, una condición particular de que cada elemento dentro de la esfera terrestre está ubicado a partir del concepto de latitud y longitud, ¿sí? O de X e Y, que está relacionado particularmente el concepto de latitud y longitud a un elemento particular que es la esfera terrestre, que se asemeja bastante a lo que es a un elemento geométrico que es la esfera. Y la esfera tiene la característica de ser un elemento no desarrollable y muy particular que se va a trabajar a partir de unas mediciones particulares que son mediciones de tipo angulares, ¿sí? Entonces, el planeta Tierra en su formación da la condición de que el universo aglutina esos elementos que quedaron dando vuelta al polvo cósmico o diferentes tipos de rocas, minerales o diferentes elementos, se fueron aglutinando conformando una suerte de esfera, ¿sí? De ahí es que los planetas, la mayoría de los planetas o diferentes planetoides o demás, tienen esta condición de esfericidad. Las estrellas, las galaxias, todo tiene que ver con esta condición más de tipo geométrica y esférica. Entonces, ¿cómo se mide? Ya desde los antiguos griegos empezaron a considerar la esfericidad del planeta Tierra y a generar esto que se llama la trigonometría y la geometría para posteriormente, a lo largo de los siglos, ir viendo cómo aplicar esta condición específicamente para empezar a darle, ¿sí?, esta condición de localización a cada unidad espacial que nosotros estemos trabajando, a cada elemento de la superficie terrestre. Y esto comienza con dos concepciones, la concepción del plano y la concepción del mapa, que podríamos decir. Cuando nosotros consideramos la condición del plano, ¿sí?, que es lo que manejan los arquitectos particularmente, es trabajar sobre una condición más de tipo ortogonal, donde la condición de la perspectiva o de la condición de la esfericidad, de la curvatura del planeta Tierra, se deja de lado.
entonces empezamos a ver que cada punto del plano, ¿sí?, tiene una condición justamente que está asociada a esta idea de plano, de hoja, de papel, ¿no? Como tengo, bueno, no sé si me están viendo también en pantalla. ¿Sí? No. Sí, sí, Fernando. Ah, Sí. me ven, pues yo no tengo mucha relación. Bueno, entonces tenemos esta condición del plano. ¿Sí? La superficie de la Tierra se representa como algo plano, entonces es una condición bastante fácil de medir, particularmente con la regla. ¿Bien? Medimos de esa manera. Pero cuando empezamos a tener, y es relevante la curvatura terrestre, empezamos a tener otra condición de ver que esa realidad que nosotros vemos, cuando la queremos representar en el plano o en una superficie plana, tenemos que empezar a utilizar diferentes estrategias. Y esas diferentes estrategias están vinculadas a diferentes disciplinas científicas, diferentes disciplinas que están más asociadas a la condición física o matemática, ¿bien? Y ahí es cuando empezamos a considerar de qué viene la geodesia, en qué actúa la cartografía propiamente dicha y en qué actúa la topografía. Para nosotros trabajar sobre el concepto de mapa, tenemos que ser conscientes que hay un gran conocimiento geodésico, cartográfico y también topográfico. El geodesta se ocupa de mensurar las características casi reales de la Tierra. La cartografía de trasladar ese concepto de la esfericidad hacia el plano. Y después la topografía de dar a ese plano las características casi, ¿sí?, tridimensionales o curvas que tiene la realidad. Y de esa manera nosotros obtenemos como elemento final al mapa propiamente dicho. Entonces, una primera diferencia, ¿qué es un mapa? ¿Qué es un plano? ¿Bien? El geoide, ¿sí?, es lo que determina la geodesia. ¿Cómo se determina el geoide? El geoide es el elemento físico natural, bastante parecido a la superficie terrestre. Nosotros sabemos que la superficie terrestre del planeta Tierra tiene la forma de planeta Tierra, ¿sí?, que se asemeja bastante al concepto de geoide. Y vamos a leer en pantalla qué es el geoide. Entonces se denomina como una superficie coincidente con el nivel medio del mar, prolongando imaginariamente por debajo de los continentes esa superficie. Más precisamente es la superficie equipotencial del campo de gravedad de la Tierra, la cual coincide con el nivel medio del mar. Entonces, como decimos, es una entidad física, ¿sí?, que está asociada a la condición de medición de la fuerza de gravedad. Y esta fuerza de gravedad da la condición o la característica que es casi coincidente con el nivel medio del mar en reposo. ¿Bien? Entonces, podríamos decir que el geoide, cuando miramos el planeta Tierra, está en los océanos casi sobre esa superficie que nosotros consideramos. Pero cuando consideramos los continentes, vamos a tener, ¿sí?, depresiones y también montañas, entonces esa ondulación va a ir cercana, ¿sí?, a esos picos o esas formaciones rocosas que nosotros llamamos montañas. Después tenemos el modelo geométrico. Ese modelo geométrico se llama elipsoide de referencia o elipsoide de revolución. El elipsoide de revolución va a ser la figura matemática que se va a parecer bastante al geoide, ¿sí? Recuerden, uno es físico, natural, y el otro es matemático. El elipsoide de revolución o de referencia es matemático. Entonces, una figura matemática, geométricamente definida, en la que sus ejes se aproximan al geoide lo más estrechamente y sus meridianos y paralelos constituyen un sistema de referencia sobre el cual se expresan las posiciones de puntos de la Tierra, estableciendo una correspondencia biunívoca. Entonces, a partir del elipsoide de revolución, nosotros ya podemos empezar a tener este concepto, ¿sí?, de meridianos y paralelos.
¿Qué serían? Primero tiro la bomba así. ¿Qué sería un paralelo meridiano? Básicamente un sistema de reglas que me permite medir una medida angular entre un origen y el punto que yo considero, entre otro origen y otro punto que yo considero. Entonces, es una superficie geométricamente definida, es decir, que es un modelo matemático. A ver, esperen, porque me avanzó. Ahí está. Bien, hasta acá. Entonces, hay diferentes entidades. Esto viene a cuento, ¿sí? Que es muy importante y esto requiere esta condición de rigurosidad, porque nosotros podemos seleccionar, Luis les avanzó en la clase pasada, el otro día, cómo seleccionar un sistema de referencia de coordenadas, pero esto no es algo que nosotros lo ponemos porque sí. Cuando nosotros seleccionamos un sistema de referencia de coordenadas, tiene una condición lógica. Esa condición lógica es que a mí me va a permitir, en función de esa proyección, en función de ese elipsoide de revolución que elijamos, me va a permitir tener datos e información y hacer relaciones matemáticas, mediciones matemáticas parecidas a la realidad o totalmente diferentes. ¿Bien? En función de cuál sistema de referencia nosotros utilicemos, si es el adecuado, vamos a tener mediciones bastante cercanas a la realidad. Nunca vamos a llegar a la realidad, ¿sí? Nunca podemos, porque depende de las herramientas de medición que utilicemos, ¿sí? La realidad nos aproximamos, pero nunca llegamos a medirla como tal. Pero en estos casos requiere técnica, rigurosidad para la selección del sistema de referencia de coordenadas. Esto que le estamos dando es como mucho para lo que ustedes van a tener que después seleccionar, pero le forma ya una condición de conciencia de cuál sistema de referencia van a elegir y por qué lo van a elegir. Bien, cuando utilizamos y queremos medir sobre la realidad, vamos a utilizar coordenadas que se denominan planas. Bien, y cuando nosotros queremos medir o tener mediciones de otro tipo que son angulares, tenemos que tomar un sistema de referencia de coordenadas que tenga coordenadas geográficas. Ahora lo vamos a ver. Bien. Entre las planas y geográficas, la diferencia es que las geográficas es en grados, minutos y segundos. Y las planas son en metros. ¿Sí? Es con lo que nosotros llamamos X e Y, lo más parecido a sumar tanto de un eje, los ejes cartesianos, ¿sí? Ordenadas y abscisas. Entre el modelo real, ¿sí? El elipsoide de revolución, vuelvo un poquito, los parámetros de un elipsoide de revolución es que tiene un eje mayor, un eje menor. El eje mayor, ¿sí? Es en sentido horizontal, el que nosotros solemos utilizar, y el eje menor, ¿sí? Es en el sentido norte o sur, en el sentido vertical. Y entre ambos hay una relación de achatamiento. Eso es lo que define a un modelo geométrico que es el elipsoide. ¿Bien? Y obviamente tenemos la superficie terrestre. Entonces nosotros cuando estamos analizando un mapa, tenemos en relación, o empezamos a considerar la relación entre estos tres elementos, estas tres superficies, que a veces son bastante coincidentes y otras veces no coinciden tanto en diferencia en metros verticales. Es decir, tengo la superficie terrestre, es una entidad. Tengo la superficie del geoide, es decir, un modelo físico basado en la gravedad terrestre, ¿sí? Y posteriormente tengo el elipsoide de revolución, que es el modelo geométrico. Yo necesito estos tres, ¿sí? Para poder darle la latitud y longitud, ¿sí? De cada elemento, mejor dicho, cada elemento de la superficie, requiero conocer estas tres superficies. ¿Y qué? ¿Y qué pasa con esto? Es que yo le voy a estar dando parámetros, tanto de X, tanto de Y, o tanto de latitud y longitud, a esos tres elementos, y ahí va a existir esta condición biunívoca, es decir, que si yo tengo tanto de latitud geodésica, va a ser igual a tanto de latitud elipsoidal, y va a ser tanto de latitud y longitud en el mapa y la superficie topográfica. ¿Bien? Siempre va a ser la misma localización
independientemente de cuál de esas tres entidades nosotros estemos trabajando. Y acá viene el concepto también de datum, de punto datum, que es muy importante porque el punto datum es, digamos, como el anclaje que cada región, cada país y a nivel mundial nosotros vamos a tener para hacer mediciones a nivel locales, hacer mediciones a nivel regionales y de tipo mundiales. Vamos a llamar al punto datum como un punto físico sobre la superficie terrestre donde coincide la normal del geoide y la normal del elipsoide. Básicamente, ¿qué es el concepto de normal? Es digamos, la dirección de la gravedad, ¿sí?, que es perpendicular a estas dos superficies que nosotros consideramos. Si yo tiro, por ejemplo, este elemento, ¿sí?, me va a marcar la normalidad, esto es una goma, para que lo vean en pantalla, la normalidad, ¿sí?, la normal que tiene ese vector, ¿sí?, que me va a marcar la gravedad, que va a tender a que básicamente a llegar al centro del planeta Tierra, porque la fuerza de gravedad lo que hace es que si no tuviésemos la superficie y tuviésemos el manto, tuviésemos todo la construcción geológica del planeta Tierra, nosotros llegaríamos cayendo hacia el centro de gravedad, que es el centro del planeta Tierra. Este vector suele ser perpendicular, es decir, que corta 90 grados al geoide y al elipsoide. ¿Bien? Entonces, en este punto, la superficie, el geoide y el elipsoide son tangentes, por lo cual las coordenadas geodésicas y las coordenadas astronómicas son coincidentes. Bien, hay una coincidencia en todos, tanto en una esfera mayor, que es muy importante, que es la astronómica, ¿sí?, y después la de la superficie, y la de todas estas superficies que estuvimos considerando, siempre son coincidentes. Es el punto fundamental para empezar a hacer mediciones de tipo trigonométricas y así formar y crear los mapas que nosotros utilizamos y darle la forma que tiene la superficie de la unidad espacial que nosotros estemos trabajando, y particularmente en la Argentina esto lo hace el Instituto Geográfico Nacional, originalmente denominado IGM como Instituto Geográfico Militar, encargado de la cartografía a nivel nacional y de la vinculación a nivel regional y mundial de la cartografía que nosotros trabajamos. Entonces, así vamos a tener dos tipos de sistemas de referencia de coordenadas, ¿sí?, que nosotros los vamos a encontrar en el SIG. Bien, vamos a llamar a los locales a estos puntos datum que son propios para la Argentina, son propios para Bolivia, son propios para Paraguay, son propios para Uruguay. Estos puntos datos propios, ¿sí?, para cada país también se vinculan con sistemas de referencias de coordenada a nivel regional y a nivel mundial. Entonces acá se define para el sistema local de coordenadas geodésicas al elipsoide, cuál elipsoide de revolución vamos a utilizar, cuál es el punto datum, ¿sí?, y cuál es la orientación en el espacio que nosotros vamos a considerar de estos mapas, cuál va a ser el norte, cuál va a ser el este, el oeste, en función de ciertas normativas, ¿sí?, parámetros que se utilizan a nivel internacional. Bien, entonces, para la Argentina es el elipsoide de revolución, que se utilizó históricamente y se definió como el más óptimo para la Argentina, es el de Hayford de 1924, si mal no recuerdo, y con el punto datum que se denomina punto Inchauspe, que está cerca de la localidad de Pehuajó, en una zona donde coinciden la superficie de la Tierra, la superficie del elipsoide y la del geoide. Bien, que son bastante coincidentes y están en una condición, si mal no recuerdo, submétrica, es decir, que son muy coincidentes. Bien. Y también tenemos sistemas de referencia globales. Estos sistemas de referencia globales cambian ese punto datum, en vez de estar en la superficie terrestre en una posición particular, lo cambian para estar ubicado en el centro de rotación del planeta Tierra, en el centro, mejor dicho, de gravedad del planeta Tierra, y así se va a conformar un sistema que va a medir
las distancias desde ese punto a la superficie de la Tierra. Bien, básicamente estos son los sistemas de coordenadas geodésicos, ¿sí? Los sistemas de posicionamiento geodésicos a nivel mundial y que habitualmente nosotros utilizamos como el que se llama WGS84, que significa W de World Geodesic System, sistema geodésico mundial, ¿sí? En este caso, la tecnología que utilizó más moderna son los satélites. Los satélites, como ustedes saben, tienen órbitas que están alrededor del planeta Tierra, que está condicionada por el sistema gravitacional y que todas las mediciones y efemérides que nosotros podamos tomar a lo largo de los últimos 50 años, tal vez, han permitido identificar cada vez con mayor precisión ese centro de gravedad del planeta Tierra, ¿bien? Es decir, que en la actualidad se hace con los satélites, históricamente se hacía básicamente con un péndulo de altísima precisión, ¿bien? De esa manera se hacían mediciones de la fuerza de gravedad históricamente. Ahora, ¿cómo seguimos? Acá están esto que le estaba diciendo del sistema local y los sistemas globales. El local utiliza campo Inchauspe, para la Argentina es faja 6, se utiliza PostGuard 94, faja 6. El código que utilizamos para identificar a cada uno de estos sistemas de referencia, ustedes lo tienen ahí identificados, y si trabajamos con los sistemas globales, el sistema PostGuard 94 ya incorpora el centro de la Tierra como punto datum, que es el WGS84, que se denomina 4326 en el sistema EPSG, significa European Petroleum Survey Geologic o algo por el estilo, como que es una gran biblioteca de proyecciones y sistemas de referencia, ¿sí? Entonces, fíjense que todo esto hace a la diferenciación cuando nosotros trabajamos sobre el concepto de mapa y de plano. El plano lo dibujamos sin tener en cuenta ningún parámetro más que las dos dimensiones de ancho, ¿sí? Y largo, podríamos decir. Pero cuando nosotros trabajamos con la condición de mapa, incorporamos un montón de elementos que no son visibles, por supuesto que no, pero están incorporados para que ese producto sea una herramienta. Recuerden, todos los mapas son herramientas, y particularmente hay un mapa que es el mapa topográfico, es un mapa de medición de altísima precisión, ¿sí? Podríamos llamarlo así. Lo que es el mapa topográfico, históricamente, es lo que nosotros podríamos considerar un sistema de información geográfico en la actualidad. Son elementos que me permiten a mí obtener mediciones de muy alta precisión, y ahí está la condición de la construcción del mapa de este tipo topográfico o hidrográfico particularmente. Cuando hablamos del dato geográfico, y acá es muy importante referirnos, vamos a estar hablando de esta condición de tener un componente espacial. Y ese componente espacial viene o está dado, mejor dicho, por esta condición de estar asociado a un sistema de referencia de coordenadas. Vuelvo a lo mismo, ese sistema de referencia de coordenadas que surge a partir de observar el planeta Tierra, esta suerte de esfericidad, de indicar un geoide, de indicar un elipsoide de revolución, de ponerle parámetros a este elipsoide de revolución a partir de identificar paralelos y meridianos. Básicamente estas son líneas imaginarias que me permiten a mí, como si fuese una regla, hacer mediciones angulares. Esas mediciones angulares se van a llamar latitud y longitud. La latitud es en función del ecuador y se mide de 0 a 90 grados de norte a sur como dato positivo o negativo, ¿sí? Y es un ángulo entre el ecuador, el centro del planeta Tierra
y donde nosotros estemos ubicados, en qué paralelo nos ubiquemos en ese plano. Entonces, a ver si yo agarro un mapa, una esfera, lo que estoy haciendo es hacer mediciones desde el ecuador, que es el medio del planeta, hacia arriba o hacia abajo, y esa ubicación que yo tengo se va a conformar por un ángulo que va a estar conformado de esta manera. El punto que tengo yo, el centro de la Tierra y el ecuador como origen. ¿Bien? Eso es la latitud. La longitud es un poquito diferente. Está medida a partir del meridiano de Greenwich, que es como es el origen de las mediciones que nosotros medimos 180 grados, ya sea para el este o para el oeste, como valores que los denominamos hacia el este o hacia el oeste, de 0 a 180 grados, y que se mide como un ángulo desde el meridiano origen, ¿sí?, el centro del planeta o el polo, y el ángulo que yo estoy considerando. Esta diferencia entre el origen del meridiano de Greenwich, el punto que tengo yo, este recorrido, esta curva que obtengo yo, ¿sí?, se va a llamar, va a tener el concepto de longitud. Para aquellos que refresquen un poquito, para tenerlo en cuenta. Entonces, el dato geográfico, vuelvo para que esto tenga más sentido, se corresponde a un objeto, ¿sí?, un objeto de la realidad, que está en la superficie terrestre. Ese objeto va a estar representado, bueno, tiene una condición física que nosotros lo vamos a representar en función de un punto, una línea o un polígono. Esto también va a estar relacionado con el concepto de escala, pero lo dejamos de lado porque esto da para hablar mucho más. Lo que eventualmente nosotros consideramos una ciudad, ¿sí?, en una escala vamos a verlo como una mancha, podemos ver eventualmente las manzanas, pero si yo me alejo de esa superficie, ¿sí?, se achica la escala, digamos, aumenta ese valor numérico, y eso que yo estoy viendo como una mancha, eventualmente va a pasar a ser como un punto, y va a ser posteriormente a pasar como a ser un puntito muy pequeño, a desaparecer a la vista. ¿Ven? Bien, entonces nosotros vamos a trabajar, cuando trabajemos con datos geográficos, en sistemas de información geográfica y particularmente en el sistema vector, con tres entidades: puntos, líneas y polígonos. Y esto dice así, es decir, ocupa un lugar en el espacio, todo elemento de la superficie terrestre ocupa un lugar en el espacio, entonces tiene una componente espacial. ¿Cómo la denominamos la componente espacial? Localización. ¿Cómo medimos una localización? A partir de latitud y longitud, o XY. ¿Bien? Esto es fundamental. Entonces, sobre esta condición de localización del componente espacial, esa localización, nosotros le podemos incorporar datos sociales, datos ambientales, datos climáticos, datos de movimientos de tipos de suelos, cualquier tipo de dato que nosotros querramos considerar, inclusive si fuesen meteorológicos, es decir, que estamos considerando la troposfera, es decir, fenómenos que se dan en la parte más baja de la atmósfera, también estaría incluida en este aspecto, ¿sí? Entonces, el dato geográfico tiene esta condición de un componente espacial y el componente temático, ¿sí?, lo que nosotros llamamos las variables. Entonces, ¿qué hay en ese punto que sea diferente de los otros? Bueno, esas características propias de cada unidad espacial. Entonces, las componentes son espaciales, temáticas y temporales. Fíjense que volvemos a incorporar esos 5 principios, esas condiciones que manejan los sistemas de información geográfica. Cuando es espacial, respondemos dónde está y cómo se relaciona con su entorno. ¿Bien? Cuando es temático, ¿qué es? Es un dato social, es un dato ambiental, es un dato de suelos, de vegetación, de animales, ¿bien?, de cantidad de temperatura. Y cuando consideramos la condición temporal, es cuando se da tal fenómeno, o cuando se dio tal fenómeno, o cuando se daría tal fenómeno en función de hacer proyecciones, ¿sí?, o hacer una prospección hacia el pasado, o proyecciones hacia el futuro a partir del dato. Y esto es muy importante, esta condición, que un dato estaría dado por ese valor que tiene cada unidad espacial, ¿sí?
como tal, es un atributo. Pero ese dato empieza a tomar otro carisma cuando lo empezamos a relacionar el dato de esa unidad espacial con el dato de la otra unidad espacial, como veíamos hace un ratito con el concepto de asociación y el de interacción. Cuando yo empiezo a relacionar el dato de cada unidad espacial con sus vecinas y con otros fenómenos de datos, empiezo a tener ese otro concepto que es muy parecido al de datos, que es el concepto de información. Empiezo a tener respuestas, ¿sí?, de esos datos individualizados que al trabajarse en conjunto me permiten identificar conceptos de información. Bien, saber de dónde viene, qué es lo que sucede y aventurar el concepto del por qué sucede. Bien, dar algún tipo de respuesta. Quiero apurarme porque los tiempos están... a ver, creo que esta era la última. A ver, no me hace mucho caso. Sí. Bueno, acá sigue grabando, así que supuestamente vamos bien. Tengo un problema de visualización. Mi computadora está muy lenta. Creo que estoy en la... A ver, ilumina 8. Ahí está, ¿no? Sí. Vuelvo a la 9. Y esto es lo que estábamos viendo recién, ¿no? Este concepto que hablábamos de interacción, lo podemos ver de otra manera. Las bases de datos geográficas se conforman por diferentes capas. Estos se denominan shapes, ¿sí?, o layers, lo que nosotros trabajamos. Esa vinculación de dos datos que tengan una capa, en otra capa, en otra capa, me permite hacer la superposición por esta condición de ser una gran calculadora, los sistemas de información geográficos, vincular información de diferentes características y así obtener bases de datos alfabéticas y numéricas, ¿sí?, y que me permite del dato al dato tener un resultado de información específico. Y esto nosotros lo vemos en los sistemas de información. Creo que ahora esto ya no lo hablo más, así tal vez Luis vos lo mostrás al incorporar algún shape o ver la lógica de los shapes. Básicamente un sistema de información geográfico vectorial se maneja con el mapa, que es la base de datos gráfica, y por el otro lado la base de datos alfanumérica que está dispuesta en una tabla. Lo que tiene el sistema de información geográfico y lo importante que tiene, que es en función de esa localización espacial, hay una vinculación. Y esa vinculación entre el mapa, lo gráfico, y la tabla de atributos es lo que nosotros denominamos como el concepto de sistemas de información geográfica. Es esa vinculación de la localización del dato lo que a mí me permite esta construcción del mapa final y dar respuesta a una problemática que estamos analizando. Dicho esto, no hablo más, así vamos a la revisión de la actividad práctica. ¿Sí? Luisito, todo tuyo. Muy de bien. duda, evacuemos ahora o por el foro también, ¿sí? ¿Cómo anduvieron? Esto puede ser un poquito más complejo, es un poco más tedioso, particularmente para quienes no hayan, digamos, tenido experiencia en el que ustedes se ponen a leer un poquitito de los basamientos de la cartografía y demás. Esto lo van a encontrar seguramente como el ABC de un poco de la cartografía y fundamental para empezar a trabajar con sistemas de información geográfica. Cualquier cosa le subimos algo simple al Drive como algo de teoría para que peguen una lectura, ¿sí? Y tengan de referencia. ¿Bien? Luis, todo tuyo, no hablo más. Muy bien. Nos ha dado una lección increíble, Fer. A ver, ¿alguien tiene algún comentario? No, en realidad era para saber si se podían descargar la parte sincrónica, el video. Sí, utilizando, hay algunas extensiones en Chrome y en Mozilla. Eso queda accesible para que lo descarguen. Ah, lo podemos descargar entonces desde la plataforma. No, de la plataforma, bueno, en la plataforma tienen directamente el video que los redirige a YouTube. Pero los navegadores tienen extensiones que posibilitan la descarga de los videos de YouTube. Sí, sí.
Así que Ah, van a ser propietarios, si les preocupaba el tema de la propiedad privada, van a ser propietarios de estos videitos que estamos haciendo en Están sincronía. socializados. Todo un tema la propiedad privada, ¿eh? No, Mm, pero está bueno porque por cualquier cosa ustedes se quedan con el video. Fíjense si de repente YouTube dice, no, esto que está diciendo Fernando Sabuda no es correcto, lo vamos a censurar y eliminan el video y sonaron. Bueno, mientras seguimos hablando pavadas, como es de costumbre, en mi caso, vayan abriendo el QGIS si no lo tenían abierto y vamos a empezar a meter mano en estas cuestiones teóricas que veíamos con Fer y con Marce la semana pasada. La semana pasada, ya estoy mal. La clase claro, ya pasada. pasó tanto. Así que nada, les damos este tiempito para que vayan abriendo QGIS, tranquilos, tranquilas. Y Hola, sí, perdón, tengo una pregunta media tonta con respecto al guardado de los shapes, porque me da miedo como que se me pierda, viste que son como muchos archivitos y me da miedo como que se me pierda. Entonces lo que hice fue tipo guardar cada archivito directamente en una, o sea, esos archivitos en una carpeta que digas, no sé, Sudamérica, bueno, todos esos a una carpeta. ¿Eso está bien o mejor que queden tipo sueltos así en un lugar? No sé, me da miedo el tema del guardado de los cosas porque soy medio desordenada encima con la computadora. mira, mm, capaz que cae mal esto, ¿no? Pero depende de cada uno, el orden que siga cada uno. Yo aconsejo, entonces yo aconsejé la clase pasada de meter los shapes dentro de carpetas individuales con nombres específicos y bien claros respecto del contenido que están guardando esas carpetas. Y Ah, que sean genial. individuales en el sentido de que no haya, por ejemplo, diferentes tipos de shape con diferente temática en una misma carpeta. Esa es mi forma de trabajar, así lo veo yo en mi orden acá arriba en el marote. Em, pero sí pueden Ah, tranquilamente genial. poner todo en su No, única no, la carpeta y todo clase pasada mezclado. entré, claro, la clase pasada entré un poco tarde porque, bueno, la computadora empezó a conspirar en mi contra y entonces no había escuchado eso y lo hice igual como dijiste, así que, bueno, genial, voy a seguir con ese Creo, método. creo que Marcelo también había propuesto, aconsejado, recomendado, cuando uno maneja muchos shapes, conviene, no sé si lo dijo Marcelo o Fer, conviene dejar el original en una carpetita, intocado, y después haces una copia de esos archivos y trabajás sobre la copia. Entonces, si tenés miedo por algún motivo, alguna circunstancia grave, llegás a perder un archivo, todavía te queda el original. Bueno, gracias, genial. Era esa duda nomás. Perfecto. Bueno, Sí, también, Luisito, un cachito nada más. También recuerden que la construcción, digamos la parte ingenieril de cómo se conforma un shape, es que es un multiarchivo, ¿no? No sé si lo ibas a trabajar un poquito ahora, Luis, y no te piso, lo vas a trabajar directamente en 2 años. vamos Tengan a en los cuenta. bifes directamente. Voy a presentar pantalla como para que Dale, sí, sí, mis sí. movimientos. Fíjense que esto les va a permitir tener en cuenta de cómo guardarlos, cómo buscarlos eventualmente y no destruir esas carpetas que se van a ir formando, ¿sí? Por ejemplo, Sudamérica, no voy a sacar uno u otro archivo, sino que todo se maneja en bloque, ¿sí? Cada archivo de Sudamérica, localidades, siempre tengan el concepto este de trabajarlo en bloque. Y porque ahora lo va a explicar Luisito. Bien, vayamos entonces a QGIS. Yo tenía QGIS abierto y ya me abrí el proyecto que había guardado la clase anterior. Vamos un segundo fíjense, yo tenía en mi carpetita que tengo en el escritorio, ahí tengo todas las clases guardadas y tengo generada esta carpetita de shapes donde puse absolutamente todos sin ninguna carpeta, están todos sueltos. ¿Sí? Esta es otra manera de tener los shapes. Y tengo creado estos dos archivos que cuando yo ya no los uso más, pero por cualquier cuestión quiero tenerlo o guardarlo, le pongo una X delante. Entonces, yo estoy trabajando sobre este que se llama Proyecto Clase 1 y lo abrí directamente en QGIS y ya me abrió tal cual lo había dejado el martes pasado, ¿sí? En la clase anterior. Así lo guardé, pero tengan en cuenta, entonces vamos a repasar algunas cositas que vimos el encuentro pasado, como por ejemplo esto de crear un proyecto.
cuando cuando entramos por primera vez a QGIS, lo que tenemos que hacer es venir al menú de proyecto y hacer clic en nuevo proyecto. Fíjense que cuando hago esto, teniendo un proyecto abierto, van a ver lo que sucede. Se cierra el proyecto que tenía abierto y no tengo en la ventanita más que un solo QGIS abierto. ¿Ven? Esa es una particularidad que tiene QGIS. Que no, en principio, ya les comenté en la clase anterior, que sí se puede, pero en principio solamente se puede tener una ventanita de QGIS abierta. ¿Qué hacemos entonces? Ni bien tenemos este lienzo en blanco, en un nuevo proyecto creado. Todavía no lo hemos guardado, por lo tanto es importante primero guardarlo. Venimos a proyecto, le ponemos guardar como. Y entonces acá, bueno, evidentemente ya me abrió la carpeta en la cual estoy trabajando, que está en el escritorio. Y me va a pedir entonces que le ponga un nombre. Vamos a ponerle proyecto clase 2. Este es el formato de archivo que va a generar, un formato comprimido. El otro formato es exactamente lo mismo, solo que no está comprimido. Yo lo voy a dejar en comprimido, no es que esté comprimido, simplemente que es otra forma de guardado y no tiene ningún inconveniente que esté comprimido para poder visualizarse o trabajar sobre él. Le pongo guardar. Entonces, lo primero que debiéramos hacer, y esto grábenselo como una regla mnemotécnica o una regla a seguir a rajatabla, es establecer en qué sistema de coordenadas voy a trabajar. Entonces, lo puedo hacer de dos maneras, lo vimos en la clase anterior. Puedo venir acá abajo a la derecha, a este botoncito de EPSG 4326, que es el sistema de referencia por default, predeterminado, en el que ya carga un nuevo proyecto. Vamos a modificarlo. Y veíamos en la clase anterior, creo que teníamos problemas con encontrar algún sistema de referencia en particular. Yo no sé si eso lo podemos solucionar o no. A ver, vamos a probar. Acá abajo, en este panel, donde dice sistema de coordenadas predefinidos, ven que tenemos un listado muy amplio de todos los sistemas disponibles. Incluso, por ejemplo, acá tenemos PostGar 94, como viéramos recién, que utilizamos aquí en la República Argentina. Y tendríamos que saber en qué faja está Mar del Plata si trabajáramos, obviamente, como lo vamos a hacer, en Mar del Plata. Y en general vamos a trabajar con Sudamérica y el mundo en general, ¿no? Pero cuando trabajemos sobre Mar del Plata tenemos que tener en cuenta la faja en la que está Mar del Plata. Otra cosa que podemos hacer es, si sabemos qué proyección vamos a utilizar, podemos filtrarla y escribirla aquí para que nos dé como resultado algunas posibilidades. Por ejemplo, que yo quiera utilizar la de Molway y bueno, yo ya la utilizaba frecuentemente, por lo tanto ya me aparece en este otro panel que es, va guardando los distintos sistemas de coordenadas usados recientemente. Si no, tendrían que aparecerle acá las distintas opciones para que ustedes puedan elegir, ¿sí? Y acá vemos que efectivamente pueden elegir la proyección de Molway, ¿sí? Y obviamente cada proyección cuenta con su código único, identificador único, con lo cual también podrían elegir ustedes por el número de código. La 3857 con la que vamos a trabajar, yo ya me lo sé porque lo uso muy frecuentemente. ¿Ven? Entonces aquí tenemos, vamos a utilizar una pseudo Mercator con WGC84 y su código EPSG es 3857. Entonces voy a establecer, en este paso, voy a establecer que voy a trabajar con la pseudo Mercator y le pongo aceptar. Entonces acá se ve modificado el número de 4326 por el de 3857. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Veíamos en la clase anterior que teníamos complementos que amplifican las posibilidades y las funcionalidades que tienen QGIS, que se trabajan aquí desde el menú complementos, administrar e instalar complementos. Eso aparece en la clase práctica de hoy, en la clase 2. Y habíamos instalado uno que se llamaba Quick Map Services, que lo encontramos dentro del menú web. Entonces en Quick Map Services nosotros podemos elegir entre todos estos geoservicios, se le llaman a estos, son empresas que ofrecen mapas para utilizar de fondo, como de contexto. Y yo, por ejemplo, voy a elegir la de Stamen
voy a elegir la de Toner. Fíjense lo que va a suceder. Me muestra un planiferio en blanco y negro. ¿Sí? Puedo acercarme y a medida que nos vamos acercando, vamos a ir viendo etiquetas con los nombres de los países, ciudades, divisiones políticas, rutas. ¿Ven? Cada vez que nos acercamos con el mouse, pues estoy utilizando el mouse, la ruedita, y para arrastrar y corrernos en el mapa, pinchar y arrastrar con el botón izquierdo o con el botón de la ruedita del mouse. Me alejo un poco para ubicarme mejor. Y otra cosa que vamos a repasar es el cargado de capas. ¿Cómo hacíamos para cargar una capa? Venimos a este panel lateral izquierdo, que nos permite tener accesos rápidos a cargar distintos elementos al lienzo que estamos trabajando. Y el primero de los botones nos va a permitir cargar una capa vectorial. Vamos a elegir entonces, fíjense que acá no veo el botoncito de explorar. Suele pasar este error, por lo menos a mí me suele pasar. ¿Cómo hago para solucionarlo y que yo pueda elegir la ruta donde está el archivo? Simplemente redimensiono la ventana y fíjense, ¿ven? Al redimensionarla ya me volvió a aparecer el botoncito. Hago clic en el botoncito para elegir qué capa quiero cargar. Vamos a elegir entonces la capa de localidades. Si ustedes como yo les puede ocurrir acá que tienen un matete de shapes o de archivos que desconocen de qué va cada uno, sepan que, primero, ¿no? Estos que tienen el mismo nombre pero diferente extensión son todos útiles y relevantes, muy relevantes para el programa para poder trabajar con propiedad. Pero para el ser humano únicamente vamos a utilizar este que termina en SHP, por más que haya dos. Venimos aquí a tipo y elegimos el de archivo SHP, y si no, hacemos un filtrado previo para que no nos muestre todos los archivos que hay en la carpeta, sino que únicamente nos muestre los archivos de shape de la empresa Esri. ¿Sí? Entonces ahí podemos filtrar la información y únicamente mostrar estos tres archivitos que son los más relevantes para nosotros, seres humanos de carne y hueso, que vamos a cargar en nuestro lienzo, nuestro proyecto. Vamos a cargar localidades únicamente, pongo abrir, le pongo añadir, y fíjense que ahí ya aparece en el panel lateral izquierdo de capas. En este panel se van a ir mostrando todas las capas que nosotros vamos a ir cargando. Y si nosotros quisiéramos cargar otra capa, no salgo de esta ventana y tengo todavía la posibilidad de seguir cargando capas. Hago un clic entonces en el botoncito de explorar, ¿sí? Y le voy a pedir que me cargue estas dos. Ahora voy a cargar de A2. ¿Sí? Entonces selecciono estos dos archivos, le pongo a abrir, todavía no las carga porque todavía falta el paso previo de ponerle a añadir. Le pongo a añadir y ahora sí van a estar cargadas las tres capas que yo quiero. Ahora sí puedo cerrar tranquilamente esta ventanita y empezar a trabajar con las capas que he cargado. Me voy un poco hacia atrás con el zoom, con la ruedita, y si no, recuerden que tienen estas dos herramientas de zoom o esta herramienta que es el zoom general. Pero tengan en cuenta que si hacen zoom general puede pasar esto, que se van muy de plano, digamos, y no se ve correctamente lo que ustedes querían ver. Fíjense, algo que veíamos en la clase anterior, el tema del orden. Esto es importantísimo. Depende en el orden en el que estén cargadas las capas, yo voy a ver o no ver algunas capas porque están encima o solapando a las otras. Por ejemplo, localidades no la vemos y sin embargo sé que está cargada porque está detrás de la capa ¿cuál? Tanto de provincias como de Sudamérica. Entonces lo que puedo hacer es simplemente selecciono localidades, pincho con el botón izquierdo del mouse, arrastro hacia arriba y me tengo que dar cuenta de que esté esa línea negra. Si no está la línea negra no lo va a subir. Suelto, ven, y no lo sube. Entonces tengo que chequear que esté la línea negra arriba para poder visualizar efectivamente la capa de puntos, porque localidades es una capa de tipo puntual, mientras que provincias y Sudamérica es una capa de tipo poligonal. ¿Sí? Entonces obviamente las capas de tipo poligonal van a estar tapando las capas de puntos. Lo mismo si pusiera el stamen toner arriba del todo, me estaría tapando mis capas. También otra forma de visualizar
ocultar capas es simplemente tildando y destildando. ¿Ven? Y no las eliminé a las capas. Las sigo manteniendo en el proyecto, pero simplemente las tildo y destildo para visualizarlas. Vuelvo a poner a toner debajo, me cercioro que esté la línea negra y ahí volvió entonces a ponerme las capas de una manera visible para mí y para poder trabajarlas. Bien, hasta aquí venimos bien. Veíamos... Perdón, Luis, sí, una consulta. Las provincias en los archivos shapes estaban en la clase anterior, digamos, lo descargamos en la clase anterior o dieron esta clase nueva. provincias está en la clase número 2. Sudamérica y localidades está en la clase número 1. Me olvidé de descargar. Listo, Muy no hay bien, problema. Lo suele encontraba, pasar, no lo encontraba no hay el problema. shape, no lo encontraba el shape. Perdón, Luis, ¿te hago una pregunta? Sí, mientras le damos tiempo a quien también tenga que bajar y descargar y descomprimir las carpetas de los shapes que vamos a utilizar hoy. Adelante con la pregunta. ¿Sabes que cuando apretás web, a vos te aparecen más opciones Bien. Lo veíamos en la clase y anterior, que cuando nosotros instalamos por primera vez Quick Map Services, este geoservicio, o este complemento en realidad, tenemos únicamente 5 opciones, creo. ¿Cómo hacemos para tener toda esta cantidad de geoservicios disponibles? Simplemente venimos al final de todo que dice Settings, Configuración, y cuando hacemos clic en Settings se nos va a abrir una ventanita que nos va a permitir a nosotros incorporar nueva cantidad de geoservicios. ¿Dónde? En la última solapita, donde dice More Services. Acá te hace te pone un cartel de atención, no hay ningún problema, lo podemos ignorar. Y abajo te aparece este botoncito que dice Get Contributed Pack. Esto te va a permitir a vos incorporar nuevos geoservicios, nuevas posibilidades, nuevos mapas que vamos a poder utilizar de fondo. Cuando hacemos clic entonces en Get Contributed Pack, te aparece entonces este cartel que dice ha sido actualizada a la última versión, le damos a aceptar, le ponemos guardar y entonces ahora sí, si volvés a web, vas a ver que tenés cargados mucho más geoservicios. muchas gracias, Luis. De nada. Bueno, vayamos un poco a esto que veíamos recién con Fer. ¿Qué es esto de que un sistema de información geográfica posea la posibilidad, vale la redundancia, de manejar cuestiones gráficas y alfanuméricas? Eso tiene que ver con lo que está corriendo detrás de las capas. ¿Qué hay detrás de cada una de estas capas? Hay tablas. Las tablas que guardan información alfanumérica. ¿Dónde puedo ver esas tablas de cada una de estas capas? Bueno, simplemente botón derecho del mouse sobre cualquier capa y ya podemos ir a la mitad de este menú contextual que se despliega y podemos abrir la tabla de atributos que viene asociada a estos puntos gráficos mapeados, ubicados geográficamente a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Vamos a ver entonces de la capa localidades, eso es importante, dependiendo de en qué capa yo haya hecho botón derecho del mouse, me va a desplegar una tabla de atributos de una capa o de otra. Entonces, haciendo clic botón derecho sobre localidades, abro la tabla de atributos de la capa localidades y me fijo qué información me trae. Fíjense que la información viene desagregada en 4 variables. ¿Sí? Provincias o 4 campos. También se le llaman campos a estas columnas. Provincia, departamento, localidad y tipo. Cada uno de los puntos es una fila. El 1, el 7, el 15, el 19. Cada una de estas cosas que yo estoy seleccionando, ¿dónde? A través de estos números. Si yo selecciono esto, ven que no se selecciona celeste toda la fila, sino únicamente la celda. Para que yo pueda seleccionar un punto en el mapa, tengo que seleccionarlo a través de haciendo un clic izquierdo sobre los puntos, sobre los números que están en esta columna que no tiene nombre arriba, ¿ven? Que no tiene nombre. Esta columna sí tiene nombre, se llama provincia, pero esta columna de números no. Si yo hiciera un clic sobre estos números y achicara un poco esta ventana, vería qué cosa. Vería dónde está ubicado el punto. Yo estoy haciendo clic sobre estos puntos y ven, ahora sí, veo claramente que se ha seleccionado de color amarillo este punto. ¿Ven? Esta fila número 2 del departamento de Chacabuco, de la localidad Chacabuco,
me dice que está ubicada aquí. Entonces veo con claridad dónde están ubicados estos puntos. Si hiciera, ven, hice clic sobre el botón, sobre el número 7, y me está ubicando la localidad de Germania, en General Pinto, en la provincia de Buenos Aires. Pero tengan en cuenta entonces que tienen que seleccionar los números y no las celdas. Bien, si yo por ejemplo hiciera un clic sobre un número y no hiciera esto de achicar un poco la ventana, pero quisiera ver dónde está localizado esta localidad de Villa Preceptor Manuel Cruz, en Exaltación de la Cruz, ¿cómo podría hacer para que rápidamente la máquina o QGIS me hiciera zoom a esta localidad? Bueno, tengo que hacer clic en este botoncito amarillo con una lupa. Dice acercar el mapa a las filas seleccionadas. Cuando hacen clic en este botón, que está arriba casi al medio, no va a suceder nada. Ustedes no van a ver nada, ¿ven? Yo acabo de hacer clic y no veo nada. ¿Por qué? Porque está abierta la tabla de atributos. Pero, si yo minimizo la tabla de atributos, veo el punto ha sido seleccionado en amarillo. QGIS tiene esta particularidad que cuando uno selecciona un objeto lo pone en amarillo. Eso se puede modificar, pero no tiene ningún sentido que ustedes lo hagan porque el amarillo se ve muy bien o tiene un alto contraste con respecto al contexto. ¿Ven? Claramente vemos dónde está ubicado el amarillo. Y si se nos dificulta, le pedimos entonces a QGIS que hacemos clic en una fila o en un punto. Cada una de estas filas sepan que es un punto y está asociado cada una de esta información alfanumérica con ese punto gráfico. Si hacemos clic entonces en esta lupita de fondo amarillo y minimizamos la tabla, nos hace zoom sobre el punto y podemos saber efectivamente en qué ubicación geográfica está localizado ese punto. ¿Sí? Esa es una forma, por Perdón, ejemplo, sí, te quería hacer una pregunta. sí, Entonces, tipo, porque a mí no me aparecen los mismos, o sea, el mismo orden de todos estos perfecto. datos que a vos. O sea, eso no es que, no sé, por ejemplo, en el SPSS vos le das un orden y eso, tipo, si yo te paso a vos el archivo, te queda el mismo orden. Esto no. Tipo, Mira, podría tener, o sea, vos tenías Buenos Aires en el 7, yo lo tengo en el 1200, por ejemplo, una localidad. Y eso, tipo, varía, ¿no? si es el mismo archivo no debiera variar. Lo que sí puede ocurrir es esto. Fíjense, yo voy a hacer clic en cada uno de estos 4 títulos, ¿sí? En estas 4 variables, en estos 4 campos. Van a ver lo que sucede. Yo hago clic sobre localidad, por ejemplo. Me ordenó la tabla alfabéticamente. Entonces me pone en la última ubicación, en la 1774, la localidad de Zenón Pereira. Si yo vuelvo a hacer clic sobre localidad, y fíjense que aparece una flechita negra sobre localidad. Si vuelvo a hacer clic sobre localidad, ahora en la última ubicación tengo 25 de mayo, la localidad de 25 de mayo, en la provincia de Misiones. Lo mismo si hiciera clic izquierdo sobre cada una de estas variables o campos. Me organiza o me ordena toda la tabla en función de la variable que yo le estoy pidiendo. ¿Sí? Bien, veíamos en el... Igual, tipo, no Mi- me aparece igual que a vos. Ay, perdón. No me aparece igual lo mismo, por él, si cuando yo puse localidades con la flechita para abajo igual que vos, ujú. y a mí me aparece, tipo, La Pampa. ¿En bueno, qué? Decime en qué punto, en qué número. Micaela, fíjate que Perdón. tenés una barra para subir y bajar. Tal vez te queda como visualizado una parte intermedia de la tabla. Mm, A ver, o estás bueno, no. seleccionando. A Igual es ver, algo mínimo, solamente quería saber, tipo, si esto se supone que lo tenía que ver del mismo orden que vos, en el mismo orden que vos. no, a ver, estamos trabajando con el mismo archivo, es decir, que sí, tendría que ser todo igual. No Claro, obstante, Micaela, que tal vez puede suceder para otras personas, si nosotros modificábamos el orden de las tablas, no hay problema. Lo que nosotros no tenemos que modificar es la localización de la unidad espacial. Cuando claro. nosotros cambiamos la localización de la unidad espacial, ahí estamos modificando ¿sí? la realidad o ese, digamos, ese dato, porque ese dato ya no tiene esa localización.
Pero después nosotros podemos segmentar, cortar, unir tablas, y que lo vamos a hacer en próximas clases, pero esto lo que vos estás haciendo es visualizar solamente, ¿sí? En la tabla. Entonces no habría mayor problema. Bueno, genial. Disculpen. No, Gracias. porque son todas cuestiones que uno va aprendiendo. Luis, bueno, no, lo vemos en la clase que viene. Seguí con el de Bien, Mario. fíjense entonces que yo tengo todos los puntos no seleccionados y únicamente tengo uno seleccionado. Si yo quisiera deseleccionar ese punto amarillo, ¿cómo hago? Vengo al botoncito aquí de un cuadrado amarillo con un prohibido rojo y entonces me va a deseleccionar lo que esté seleccionado. Si yo hiciera clic sobre una capa, por ejemplo, provincias, e hiciera tomara la herramienta para que el mouse tome la herramienta de selección, fíjense que esta es la herramienta de seleccionar. Tenemos diferentes formas de seleccionar, ¿sí? Con un cuadrado o rectángulo, con una especie de objeto espacial diferente como polígono, a mano alzada o con una forma de radio. A mí me resulta muy cómodo utilizar esto de a mano alzada. Fíjense lo que sucede. Si yo quisiera seleccionar este fragmento espacial, hago un clic solamente, suelto y me muevo con el mouse. Fíjense lo que sucede. No va a seleccionar lo que estoy viendo en adelante de todo, que son los puntos. Me va a seleccionar las provincias. ¿Por qué sucede eso? Porque yo tenía seleccionado la capa provincias y al aplicarle selección, QGIS entiende que yo quiero seleccionar elementos de la capa provincias, no de localidades. ¿Sí? Si yo ahora hiciera clic en localidades, está seleccionado, ¿no? Además de estar tildado, que eso es simplemente para verlo y no verlo, está de color celeste o azul, eso quiere decir que está seleccionado. Que esté tildado o destildado significa que está activo o no activo. Entonces selecciono la capa localidades, hago un clic en el mapa para seleccionar puntos y ahora sí están seleccionados puntos. ¿Por qué? Porque los puntos que no están seleccionados están de un color y los que sí están seleccionados están de color amarillo. Y entonces tengo dos cosas seleccionadas. Por un lado la capa de provincias, me está seleccionando un par de provincias, las que yo más o menos hice un dibujo sobre el espacio geográfico, ¿sí? Y contempló todas, si bien yo no seleccioné la totalidad del polígono, cuando apenas selecciono una pequeña fracción del polígono, por más pequeña que sea, se selecciona todo el conjunto, todo el polígono. ¿Sí? Entonces, dependiendo en qué capa yo esté o haya seleccionado, la herramienta selección me va a seleccionar una cosa o la otra. ¿Ven? Ahí yo tenía Luis, una Sudamérica. pregunta. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, seleccioné unas localidades y después quise seguir seleccionando otras localidades y se me borraron las anteriores. ¿Es posible seleccionar más de una vez o cuando seleccionas se te borra lo anterior? Claro, vamos a ver lo siguiente. Yo ahora tengo un matete de cosas seleccionadas, voy a venir al botoncito de eliminar la selección para que automáticamente me deseleccione todo. ¿Qué pasaría en el caso de que dice la compañera de que si yo quisiera seleccionar, por ejemplo, fíjense lo que estoy haciendo, estoy queriendo seleccionar los puntos y me quedó seleccionada la capa de Sudamérica. Fíjense el error que estaba cometiendo. Vamos a deseleccionar lo que haya seleccionado. Voy a hacer clic entonces para seleccionar la capa de localidades y voy a seleccionar un par de puntos. Están seleccionados esos puntos. ¿Puedo seguir seleccionando ahora en esta parte? Mantengo la tecla control del teclado apretada y ahí, la Shift. Manteniendo apretada en cualquier otro lugar, aprieto ahora la tecla Shift, aprieto un botón izquierdo del mouse suelto, dibujo una circunferencia o el dibujo que quiera, vuelvo a hacer un clic, pero sigo manteniendo apretada la tecla Shift y ahora sí, no aprieto, dejo de apretar la tecla Shift y entonces ven, me ha seleccionado puntos en diferentes zonas geográficas. Eso lo hice entonces manteniendo apretada la tecla Shift a medida que iba necesitando. Por ejemplo, voy a seleccionar estos puntitos de acá. Mantengo la tecla Shift, aprieto botón izquierdo del mouse, dibujo y aprieto nuevamente el mouse
y ahí me seleccionó estos puntitos además. Esto es lo que sucede en forma gráfica. ¿Pero sucede algo en la tabla de atributos de esta capa? Sí, fíjense lo que sucede. Vamos a abrir la tabla de atributos de otra manera ahora. Selecciono la capa y vengo aquí arriba a la derecha a este mismo dibujito. Abrir tabla de atributos. Como tengo seleccionada la capa de localidades 1, va a abrir la tabla de atributos asociada a esta capa. Si tuviera apretada esta otra capa, abriría la tabla de atributos de Sudamérica. Vamos entonces a abrir la tabla de atributos de localidades. Y fíjense, si yo bajo con el mouse, tengo un par de localidades seleccionadas en azul y otras no. ¿Por qué sería importante o relevante seleccionar algunas y no otras? Bueno, depende de lo que uno necesite hacer para el trabajo que esté desarrollando. Por ejemplo, imagínense que yo quisiera generar una capa, pero no de la totalidad de los puntos, sino únicamente de los que están seleccionados. ¿Yo lo puedo hacer? ¿Puedo generar una capa que esté filtrada, que mantenga únicamente estos puntitos y no la totalidad de los puntos? Sí, ¿de qué manera? Vengo acá al panel de capas, hago un clic derecho sobre la capa de localidades 1 y tenemos una opción muy interesante que se llama exportar. Cuando hacemos clic en exportar se nos despliegan estas otras opciones. Como tengo elementos seleccionados y quisiera guardar esos elementos seleccionados o exportarlos como si fueran una capa aparte, independiente de la totalidad de los puntos, vengo entonces a exportar y elijo la segunda opción, guardar objetos seleccionados como. Y me va a guardar los objetos seleccionados en una nueva capa, pero únicamente los puntos que yo seleccioné. Elijo esta opción y se va a abrir una nueva ventanita en la cual me va a preguntar con qué formato lo quiero guardar, con qué nombre de archivo y en qué carpeta, y sobre todo esta información, con qué proyección. Y entonces vamos a elegir formato, voy a elegir el formato de shape, ESRI. Nombre del archivo, vengo a los tres puntitos, al botoncito de los tres puntitos para especificarle mejor la ruta que va a tener esta capa que voy a estar creando. Entonces vengo a mi escritorio, que tenía creada mi carpetita del curso, voy a Shapes y voy a generar una nueva carpeta para que no me confunda a mí, localidades filtradas. Abro la carpeta y ahora sí le especifico qué nombre va a tener la capa que voy a estar generando con únicamente esos puntitos que seleccioné. Vamos a ponerle una cosa muy burda, selección, por ejemplo, de localidades. Y ahí le pongo finalmente guardar y continúo llenando estos parámetros. ¿Por qué? Porque necesito establecerle la proyección con la que venía trabajando, que no era la 4326, sino que era la 3857. La segunda, en mi caso. ¿Sí? Todos los demás parámetros por ahora los pueden dejar automáticamente, no tienen que cambiarle nada. Vean esto, simplemente, que va a estar tildada esta opción de guardar solamente los objetos seleccionados y no todos. Esto sí es importante que mantengan esta tilde. Y fíjense que aquí abajo aparece otro parámetro también tildado que dice añadir archivo guardado al mapa. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando ustedes finalmente lo exporten, automáticamente lo va a cargar al nuevo shape en el panel lateral izquierdo de capas. Hago un clic entonces en aceptar y fíjense, me ha generado un nuevo shape, le pone otro color y voy a destildar esta capa de localidades para que ustedes puedan ver que únicamente me ha guardado la selección de puntos que yo le establecí. Y fíjense que están disperdigados de forma no continua, ¿sí? No contigua, como estábamos más o menos en esta otra capa de localidades 1. ¿Sí? Bueno, me gustaría avanzar muchísimo más, pero estamos llegando casi al final de la obra establecida. Así que vamos a dejar por aquí. Tengan en cuenta siempre, ¿no?, de ir guardando el proyecto. Se van a dar cuenta arriba a la izquierda que el nombre del proyecto tiene un asterisco. Este asterisco significa que todavía no ha sido guardado. Ajá. Cuando tengan alguna herramienta
activa, va a pasar esto cuando hagan sin querer clic con el mouse. Ven que me está dibujando ya una selección. Simplemente con la tecla del teclado de Escape cancelan lo que estén haciendo. Y cualquier cosa, habiliten otra herramienta para no caer en errores que uno no ha querido. Entonces, como les decía, tienen que guardar el proyecto por cualquier cosa. Ven que ahí desapareció arriba a la izquierda el asterisco delante de el nombre del proyecto. Teníamos otras dudas, como por ejemplo la de sigma, dijeron, pero me parece que hacían referencia a la letra griega epsilon. Pero si les parece, lo vemos la próxima clase. Perfecto, buenísimo. Vayan practicando esto de cargar capas, de seleccionar. Y vamos a ver entonces la próxima cómo hacer para seleccionar por expresión. Luisito, Sí, una cuestión. Ya son casi las 11. sí, ya estamos terminando. ¿Sí? Bien. Voy a dejar de grabar por las dudas.